Vamos a iniciar esta pequeña clase sobre la globalización, paradojas y contradicciones. Yo prefiero aumentarle contradicciones porque no son meras paradojas, son reales contradicciones. Esto solamente para ubicarnos en el currículum, ¿no? Es decir, el tema de la globalización, de hecho, tiene que ver con las dos materias, tanto de ética personal y socioambiental, como ética personal, social y profesional. Entonces, ahí están las dimensiones, distintas dimensiones que comprende el tema de la globalización y que se marcan dentro de nuestro currículum. ¿Cuál va a ser la estructura de la exposición? Vamos a tener unas definiciones de globalización, aspectos políticos de la globalización, aspectos económicos, aspectos culturales y por último un apartado de pandemia y globalización, un llamado a la ética. Vamos por las definiciones de la globalización. Las definiciones son múltiples y obedecen a distintos procesos, distintas categorizaciones de la globalización y vamos a dar algunas principales. Es un sistema global de redes de comunicación y transporte interconectadas, mercados económicos y personas. Este sistema se caracteriza por estar desterritorializado, es decir, las conexiones y colectividades existen principalmente en redes de comunicación. Desde una descripción político-económica, la globalización sería el triunfo de la economía de mercado. El mercado como un medio para coordinar la producción y la distribución mundiales, que a su vez tiene relación con la de expansión capitalista desenfrenada con sus contradicciones. Esta es una de las contradicciones más clásicas, ¿no? Que en la globalización subsiste la libre circulación de capital con el impedimento a la libre circulación de personas. Y por último, tenemos que la globalización sería el flujo transnacional de personas, bienes y capital que crea una división global del trabajo con una difusión global de bienes materiales y culturales. Vamos a ver brevemente cuáles son esos aspectos políticos de la globalización. Pues tenemos que se da una reducción de la autonomía y soberanía en los estados, cambios en el sistema interestatal y acuerdos políticos interestatales. Se da una pérdida del centralismo del Estado-nación como unidad privilegiada de iniciativa económica, social y política. Y una de las características político-económicas, de hecho, es los ajustes estructurales. ¿Sí? En el campo de la economía se da una transnacionalización en la regulación estatal que adquiere una mayor relevancia. Se da una liberación de mercados, privatización de industrias y servicios, desactivación de agencias regulatorias, desregulación del mercado de trabajo y flexibilización de la relación salarial, reducción y privatización de servicios de bienestar social, menos preocupación por temas ambientales, reformas educativas dirigidas a la formación profesional más que a la construcción de ciudadanía. Como he escuchado, pues se trata de construir la ciudadanía y la ética tiene que ver con la construcción de ciudadanía. Para políticas de ajuste estructural no les interesa construir ciudadanía. Por eso es interesante también que varios países, incluidos el Ecuador, se va desmontando aquellas ciencias que son críticas con el sistema, ¿no? Ciencias como la antropología, la sociología, la misma filosofía. En nuestro país, el Estado mismo tiene poca participación, la misma historia. El único pregrado en historia que se tiene en el país como pregrado está en la PUSE, no la tenemos en universidades estatales, ¿no? ¿Cuáles son esos rasgos dominantes de la globalización política? El consenso del Estado débil, en donde el Estado es visto como enemigo, por lo que se propone un encogimiento del mismo Estado. El consenso de la democracia liberal, que es un modelo de democracia abreviada, de perspectiva utilitarista, y el consenso sobre la primacía del derecho y el sistema judicial, que se trata sobre todo de un marco legal que promueve la liberación de los mercados, de las inversiones y del sistema financiero. Entonces aquí vemos pues una caricatura, ¿no? Que nos dice la conocida Mafalda,
No tengo por qué obedecer a nadie, mamás. Yo soy un presidente. Y la mamá le dice, yo soy el Banco Mundial, el Club de París y el Fondo Monetario Internacional. Vamos ahora a los aspectos económicos de la globalización. Aquí he tomado fundamentalmente la perspectiva de la economía global y sus lógicas de expulsión de Saskia Sassen. Saskia Sassen es una reconocida socióloga que de hecho está haciendo varios estudios sobre este tema. Es conocidísima por la temática de ciudades globales y se puede decir que ella hace una de las críticas más fundamentada, plenamente en datos y toda la cuestión de lo que implica la globalización ahora. Entonces ella nos dice que en nuestra economía global enfrentamos un problema formidable, el surgimiento de nuevas lógicas de expulsión. Las últimas 2 décadas han presenciado un fuerte crecimiento del número de personas, empresas y lugares expulsados de los órdenes sociales y económicos centrales de nuestro tiempo. Esas expulsiones pueden coexistir con el crecimiento económico, medido en las formas habituales. Esas expulsiones no son espontáneas sino hechas. Los instrumentos para hacerlas van desde las políticas elementales hasta instituciones, técnicas y sistemas complejos que requieren conocimiento especializado y formatos institucionales intrincados. Lo interesante de estas lógicas de expulsión es sobre todo que coexisten con el crecimiento económico, es decir, el sistema excluye a personas y el sistema sigue creciendo económicamente. Esa es la gran paradoja que estamos viviendo en nuestros días. Entonces nos dice, en resumen del libro, podemos decir que el capitalismo neoliberal incluye a las personas como consumidoras. Sin embargo, en la actualidad, la lógica capitalista presenta procesos de expulsión que coexisten con el crecimiento económico y la plusvalía. Es así que tenemos varios tipos de fenómenos. Uno, respecto a los trabajadores agrícolas, que deben dejar sus tierras debido a que las adquieren inversores, ya sea del gobierno o privados, que usan la tierra a gran escala para proyectos, ¿no? Ya sea energéticos, mineros, petroleros, tecnológicos, agrícolas, monocultivos, y evidentemente con las consecuencias de tierra, agua y aire contaminadas debido a desechos industriales, mineros, petroleros, radioactivos. Todo esto en general con capital internacional. Capital, recordemos, el flujo libre de capitales. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Que hay muchos ejemplos internacionales, pero preferí tomar uno de Ecuador, que es un artículo sobre el despojo sistema de violencia, que está enmarcado justamente a despojos de tierras en la zona del Guayas, ¿no? Y comunas de Santa Elena. Entonces, esta es una realidad que también lo vivimos. B. Exclusión en el acceso a la vivienda. La vivienda local se convierte en un instrumento financiero global con sus lógicas de expulsión. Por ejemplo, la relación deuda versus ingreso familiar, ¿no? Familias endeudadas. Las burbujas inmobiliarias y los procesos de gentrificación. Ya vamos a ver qué es eso de gentrificación. Pues vamos a ver aquí justamente unos ejemplos, ¿no? Uno de los países, uno de los prototipos de países que ha hecho precisamente esta expulsión forzada de familias de sus viviendas, pues ha sido España. Y esta es una noticia de la ONU, que además es simplemente de octubre del año pasado. Un comité de la ONU condena a España por violar el derecho a la vivienda de una familia tras un desalojo forzoso. Entonces es conocido que las familias no pueden pagar su hipoteca y simplemente les desalojan, les sacan a la calle, ¿no? En un país de Europa, ¿no? Que asumimos que es eso el primer mundo. Y como dice ahí, como consecuencia del desahucio, los hijos menores fueron separados de la madre. Entonces, no solo se vulnera el derecho a la vivienda, sino se vulneran otro tipo de derechos anexos, ¿no? Precisamente por esos grandes capitales nacionales y extranjeros que lucran con la necesidad de vivienda y más bien simplemente se ve esa ganancia y no el derecho.
Esto es algo más nuestro también. Los procesos de gentrificación ocurren en el centro, Tababela, Floresta y La Mariscal. ¿Qué es eso de centro de gentrificación? Como nos dice ahí mismo, ¿sí? Este término está relacionado con la desvalorización y revalorización de un territorio que lleva a la expulsión de los habitantes originales por una nueva clase media. Son sectores, en definitiva, que se valorizan, especialmente por el turismo, ¿sí? Pero que resulta que las personas que han vivido ahí por siempre no pueden seguir pagando el arriendo, los que han vivido 20, 30, 40 años, entonces se sienten expulsados porque se valorizó todas esas tierras y simplemente luego le adquieren otro tipo de proyectos inmobiliarios. Entonces la gentrificación es esa expulsión de aquellos pobladores originales de una zona en las ciudades para que vengan otro tipo de proyectos que valorizan esas tierras. Y C, la movilidad humana provocada por procesos de expulsión, migrantes desplazados forzados debido a conflictos internos, megaproyectos, dinámicas de migración campo-ciudad, migrantes irregulares, trabajadores mal pagados en los países de acogida, explotados y luego expulsados, deportados. Esto pasa también con ecuatorianos, ¿no? Que una vez que han trabajado ahí muchos años, simplemente al ser irregulares, pues simplemente les deportan nuevamente a Ecuador. Y refugiados, dinámicas de expulsión de su propio país debido a conflictos políticos, guerras, violencia, etc. Aquí tenemos el caso de China, que nos dice: las ciudades chinas purgan a sus pobres. Shanghái sigue los pasos de Pekín y ha establecido un tope de población que acarreará demoliciones forzosas y la expulsión de millones de migrantes. Puse este ejemplo porque es realmente muy penoso, ¿no? Es decir, esos migrantes que salieron del campo hacia estas grandes ciudades como Shanghái y Pekín, luego son otra vez expulsados, ¿no? Precisamente expulsados de esas ciudades. Entonces dice: el gobierno no quiere pobres, denuncia Han, una anciana que se niega a abandonar el edificio en el que ha vivido toda su vida. Hay que entender que estos procesos de globalización convive riqueza y pobreza. Ciudades como Pekín, ciudades como Shanghái, la misma China, es considerada un país pobre. Ha crecido, muchos años ha crecido entre un 8, casi 10%, pero, y vemos también como un sistema también comunitario, en cierto sentido, pero estos procesos de globalización hacen que convivan situaciones de riqueza y de pobreza en un mismo espacio, en una misma ciudad, en un mismo país. Esto es algo actual, en cambio, ¿no? Venezolanos abandonan Guayaquil, caminan a Quito y buscan salir del país por crisis económica desatada por el coronavirus. Entonces, este no es solamente una cuestión de migración, de movilidad humana, es una cuestión también de expulsión del sistema, ¿no? El país de Venezuela, prácticamente al perder todo ese poder económico y toda la situación también de violencia, genera toda una serie de procesos que las han hecho expulsar. Pero a su vez en los países de acogida, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Perú, debido a la pandemia, ellos tampoco pueden integrarse económicamente. Entonces son doblemente expulsados, ¿no? Y como nos dice Adela Cortina, ¿no? Como nos dice Adela Cortina en su conocido libro Aporofobia, el rechazo al pobre, evidentemente muchas veces un migrante es más bien rechazado no por ser migrante, sino por ser pobre. Aspectos culturales de la globalización. La cultura es por definición un proceso global construido sobre el entrecruzamiento entre lo universal y lo particular. Esta es una definición básica de Boaventura Sousa dos Santos, ¿no? Y la globalización cultural, estas reflexiones están a partir de lo que llama el giro cultural de los años 80. Antes de los 80 había un énfasis de las ciencias sociales solamente viendo la globalización como un fenómeno económico. Sin embargo, desde los 80 se considera que también tiene que ver con fenómenos culturales. Entonces aquí vale la pena preguntarnos: ¿globalización o occidentalización o americanización?
¿Por qué esta pregunta? Porque precisamente valores, artefactos culturales, universos simbólicos como el individualismo, la democracia política, la racionalidad económica, el utilitarismo, la primacía del derecho, el cine, publicidad, la televisión, el internet. Mucho de esto nos viene influenciado por Estados Unidos, ¿no? Por Estados Unidos. Y claro, toda la cuestión de la idea de eficiencia, ¿no? Esta es la idea, este es un pequeño resumen, una síntesis de un libro que se refiere a la McDonaldización de la sociedad, o sea, cómo los procesos de McDonald's, del control de la eficiencia, el ser predictibles, el cálculo, también influyen en otro tipo de sectores, incluso la educación, ¿no? Entonces, la educación también puede convertirse en una especie de producir hamburguesas rápidamente, ¿no? Y si la globalización produce homogeneidad o diversidad, y aquí nos vamos a encontrar con una paradoja, ¿no? La globalización produce tanto homogenización como diversidad. La fragmentación cultural y étnica, por un lado, y la homogenización modernista, por el otro, son dos tendencias constitutivas de la realidad global. Entonces podemos ver aquí que subsisten las dos tendencias. La globalización tanto homogeniza como también produce diversidad. Y el papel del Estado-nación es ambiguo al respecto, porque externamente los estados son heraldos de la diversidad cultural y de la autenticidad de la cultura nacional. En nuestro país hemos sido heraldos de las dos palabras clave de la Constitución, la plurinacionalidad y la interculturalidad. Pero por otro lado, internamente se promueve la homogenización y la uniformidad, aplastando las culturas locales existentes en el territorio nacional. Entonces también eso vale la pena pensar, esa misma plurinacionalidad, esa misma interculturalidad, entran en conflicto cuando grupos, ¿no? Cuando grupos que se supone que son de atención prioritaria, grupos indígenas, reclaman sus derechos, ¿no? Entonces, cuando un grupo indígena se opone a una represa, se opone a una minera, entonces ahí sí ya no se respeta esa diversidad. El neoliberalismo y el campo cultural. Hay que entender que el neoliberalismo tiene interés en los fenómenos culturales en la medida en que se vuelven mercancías. Como tales deben seguir el curso de la globalización económica, ¿no? Entonces al neoliberalismo le interesa la cultura en cuanto mercancía, ¿no? Y desde la niñez, desde cuando el niño es sujeto, ¿no? Antes en la educación clásica el niño simplemente era considerado como un hombre o una mujer en pequeño, pero después resulta que el niño también se volvió un sujeto. Pero la paradoja es que se volvió más sujeto y se prestó más atención precisamente cuando se fortaleció el sistema capitalista neoliberal. Porque también el niño, aunque no sepa hablar, aunque no sepa decidir por sí mismo, también los padres pues tienen que comprarle cosas, ¿no? Entonces se vuelve un objeto también como consumo. La globalización cultural será una máscara de una agenda de dominación. Si bien la intensificación de los contactos transfronterizos y de la interdependencia abrió nuevas oportunidades para el ejercicio de la tolerancia, del ecumenismo, de la solidaridad y del cosmopolitismo, también es verdad que simultáneamente han surgido nuevas formas y manifestaciones de intolerancia, chauvinismo, racismo y xenofobia, y en última instancia de imperialismo, ¿no? Entonces, aquí están también las paradojas y las contradicciones. Nos produce, la globalización genera toda esa serie de contactos ricos, pero por otro lado también manifestaciones de intolerancia, ese miedo al diferente. Y quiero pues aquí leer de Laudato Si, justamente, ¿no? La visión consumista del ser humano, alentada por los engranajes de la actual economía globalizada, tiende a homogenizar las culturas y a debilitar la inmensa variedad cultural que es un tesoro de la humanidad. Por eso, pretender resolver todas las dificultades a través de normativas uniformes o de intervenciones técnicas lleva a desatender la complejidad de las problemáticas locales, que requieren la intervención activa de los habitantes. Las soluciones meramente técnicas corren el riesgo de atender a síntomas que no responden a las problemáticas más profundas
Hace falta incorporar la perspectiva de los derechos de los pueblos y de las culturas y así entender que el desarrollo de un grupo social supone un proceso histórico dentro de un contexto cultural y requiere del continuado protagonismo de los actores sociales locales desde su propia cultura. En este parágrafo de Laudato Si, escrito por el Papa Francisco, nos muestra justamente esa paradoja también de la globalización. Y él se pone más bien en esa defensa de los procesos locales, de los derechos de los pueblos y las culturas. ¿Se puede resistir a la globalización? Los medios electrónicos son procesados por los individuos y por los grupos de una manera activa, constituyendo así un campo fértil para ejercicios de resistencia, selectividad e ironía, ¿no? Entonces esto nos dice el antropólogo Apadurai, ¿no? Es decir, se puede generar otro tipo de procesos que hacen esa resistencia a una globalización neoliberal. Y aquí también tenemos el papel paradójico de la imaginación. A través de la imaginación, los ciudadanos son disciplinados, controlados por los estados, por los mercados y por los otros intereses dominantes, y gracias a la imaginación los ciudadanos desarrollan sistemas colectivos de disidencia y nuevos grafismos de vida cotidiana. Y aquí les pongo también un pequeño ejemplo, ¿no? La cuestión de los huertos urbanos. La cuestión de los huertos urbanos también es una resistencia, ¿no? Es generar toda una serie de procesos de alimentos. Muchas veces están estas iniciativas asociadas a procesos solidarios, ¿no? Entonces son procesos de resistencia. Por último, pandemia y globalización, un llamado a la ética. Este tema es un tema candente, estamos todavía en reflexión, el mundo está todavía en reflexión, entonces sobre todo voy a mostrar algunos pequeños parágrafos de unos pensadores, ¿no? que han estado reflexionando, y también el Papa ha estado reflexionando. Lo importante que quiero mostrarles aquí, ¿no? Es precisamente la paradoja, ¿no? Es decir, ¿por qué se produce esto del coronavirus? ¿Sí? Entonces, un científico, este artículo salió apenas hace 2 días, un biólogo famoso, Thomas de Belloc, él dice que lo hemos hecho nosotros mismos. Nosotros, ¿por qué no acortamos la distancia entre el ser humano y el animal? Hacemos que se produzca este tipo, ¿no? Recordemos que este virus saltó de animales luego a la persona, pero resulta que por la deforestación nosotros vamos acortando la distancia entre animales y seres humanos. Y eso hace que es más probable que se produzcan este tipo de virus, ¿no? Es decir, no se trata de un castigo de Dios, no se trata tampoco, hay teorías de la conspiración, pero que son simplemente teorías de la conspiración, que es fácil culpar a otro, es fácil culpar a un Estado, pero yo prefiero más bien ver cuál es la responsabilidad de nosotros mismos, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Como seres humanos que trabajan, como seres humanos que se organizan en empresas, etcétera. ¿Cuál es esa responsabilidad, ¿no? Entonces vamos a ver. Quiero presentar primero esta del Papa Francisco, que el 8 de abril en Vatican News nos dijo: toda crisis es un peligro, pero también una oportunidad, y es la oportunidad de salir del peligro. Hoy creo que tenemos que desacelerar un determinado ritmo de consumo y de producción y aprender a comprender y a contemplar la naturaleza y reconectarnos con nuestro entorno real. Esta es una oportunidad de conversión. Sí veo signos iniciales de conversión a una economía menos líquida, más humana, pero que no perdamos la memoria una vez que pasó esto. No archivarlo y volver a donde está. Este es el momento de dar el paso. Es pasar del uso y del mal uso de la naturaleza a la contemplación. Entonces inicio con el Papa Francisco por eso mismo, o sea, porque él no atribuye el coronavirus a un castigo de Dios, ¿no? Él atribuye el coronavirus a nuestras acciones. Recordemos la ética y la acción. Entonces, estas acciones que han dañado la naturaleza, luego nos dañan también a nosotros mismos. De Jeremy Rifkin,
nos dice, lo primero que debemos hacer es tener una relación distinta con el planeta. Cada comunidad debe responsabilizarse de cómo establecer esa relación en su ámbito más cercano. Y sí, tenemos que emprender la revolución hacia la Green New Deal global, un modelo digital de cero emisiones. Tenemos que desarrollar nuevas actividades, crear nuevos empleos, para reducir el riesgo de nuevos desastres. La globalización se ha terminado. Debemos pensar en términos de glocalización. Esta es la crisis de nuestra civilización, pero no podemos seguir pensando en la globalización como hasta ahora. Se necesitan soluciones locales. Aquí él usa el término globalización justamente pensando en la cuestión local, y que en el fondo el Papa estaría plenamente de acuerdo, ¿no? Es decir, actuar en lo local. Y vamos a la siguiente, veremos a ver, que es de Michelle Svampa. Nos dice, el gran año de la gran pandemia nos instala en la encrucijada civilizatoria. Frente a nuevos dilemas políticos y éticos, nos permite repensar la crisis económica y climática desde un nuevo ángulo, tanto en términos multiescalares como geopolíticos. Podríamos formular el dilema de la siguiente manera. O bien vamos hacia una globalización neoliberal más autoritaria, un paso más hacia el triunfo del paradigma de la seguridad y la vigilancia digital, o bien, sin caer en una visión ingenua, la crisis puede abrir paso a la posibilidad en la construcción de una globalización más democrática, ligada al paradigma del cuidado. Entonces, esto me pareció muy relevante, el paradigma del cuidado, por la vía de la implementación y el reconocimiento de la solidaridad y la interdependencia como lazos sociales e internacionales, de políticas públicas orientadas a un nuevo pacto ecosocial y económico que aborde conjuntamente la justicia social y ambiental. Entonces, estas son las citas que les comparto para seguir reflexionando sobre globalización en pandemia. Y por último, como ya se me acaba el tiempo, quiero mostrarles simplemente unas imágenes que nos sirven justamente para reflexionar en ese tipo de globalización neoliberal, ¿no? No les voy a dar una respuesta ni comentarios, sino más bien los estudiantes, los docentes pueden preguntarse, ¿cómo se muestra aquí la globalización? Vemos un borde, seguramente ese borde es con Estados Unidos, vemos ahí un McDonald's, vemos una ventanita ahí en la pared, ¿no? Y vemos un migrante, ¿no? Que parece que se va acercando. Entonces, ¿qué procesos de globalización, de exclusión, qué paradojas, qué contradicciones encontramos? Otro, que es sobre la migración. Si vemos la foto, es la misma foto, es decir, es la misma familia, solo que en un lado dice, en los dos lados se les busca, ¿no? Le buscamos, solo que en el lado izquierdo buscamos esa familia mismo dócil, confiable, que además trabaje por un escaso salario. Serán bienvenidos. Y en la derecha también está le buscamos cualquiera que se muestre como latino. De hecho, el Ecuador, un ecuatoriano pasó esta misma situación. Recordemos, hace unos 6 meses, un ecuatoriano en Estados Unidos, me parece en Nueva York mismo, él era migrante irregular, trabajaba en una pizzería, fue a dejar la pizza en un recinto militar y le vieron ahí, digamos, me imagino cara de latino, y desde el recinto militar llamaron a la policía. Entonces él estaba haciendo su trabajo, le llamaron a la policía y al tener pues simplemente un estatus irregular, lo iban a deportar. Por suerte, debido a la prensa internacional, ¿no? Porque era alguien honrado que simplemente estaba trabajando, pues lograron detener esa deportación. Y esta es la máquina de la globalización, ¿no? Entonces, todo ese absorción de recursos naturales, absorción de trabajo barato, esa máquina de la globalización que por este tiempo está detenida a la fuerza, no porque quiera, sino detenida a la fuerza por el coronavirus, produce la emisión de CO2. Recordemos, hoy se ven tantas fotos
hermosas, aquí mismo en Quito también, ¿no? En otras ciudades, Bogotá, etcétera. El clima, el aire se ha purificado, ¿no? Gracias a que esa máquina global se ha detenido. Pero cuando trabaja, digamos, full time, sucede esa destrucción ambiental y todo ese consumismo, ¿no? Entonces, les agradezco mucho por su atención, pues, y cualquier pregunta, bienvenido, cualquier comentario, bienvenidos todos.